En la recta final de la campaña, el tema de conversación se ha vuelto Movimiento Ciudadano, este partido político de tamaño mediano. ¿Y por qué? Porque por un lado, Samuel García, su candidato al gobierno de Nuevo León, aparece puntero en las encuestas e inmediatamente viene desde la Fiscalía General de la República el anuncio de una investigación en su contra. Y por otro lado, en Sonora, mientras su candidato, que iba abajo en las encuestas, declina a favor del candidato de la Alianza, Movimiento Ciudadano desconoce esta declinación desde la dirigencia nacional, y esto sucede después del brutal y quizá de más alto perfil asesinato en esta contienda electoral de 2021, el del candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Sonora. Es por eso que hoy tenemos en Latinos al coordinador nacional, es decir, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, pues se volvieron el ajonjolí de todos los moles. Lo que no me queda claro es si van a ser los héroes o los villanos de esta contienda. Esperemos que seamos los héroes. Estamos haciendo todo para convertirnos en una fuerza política que adquiera su mayoría de edad, si se permite la expresión. Hoy estamos compitiendo varias gubernaturas, dos de ellas de manera muy notable. Tú dabas cuenta de ello, Nuevo León y Campeche, pero peleando de tú a tú con Morena, Nayarit y Colima. Y lo mismo está sucediendo en el plano distrital, donde aproximadamente peleamos tú a tú, la mayoría con Morena, por cierto, 40 distritos electorales que nos permitiría ampliar nuestra presencia en la Cámara de Diputados. Eso sería el lado héroe, ¿no? O sea, quedarse con 2 gubernaturas, una bancada de 40 legisladores, en un descuido tener una posición notable en otros 2 estados. Pero se vuelven villanos si de pronto Morena gana por un tantito así, 3, 4 puntos porcentuales Sonora y ustedes no respaldaron la declinación. O Campeche y ustedes no jalaron con la alianza. ¿No se terminan volviendo los villanos de la oposición? Yo creo que no, Carlos, porque eso supondría que nosotros coincidimos en que la alternativa para este país es el PRIAN y lo que queda del PRD. Y la verdad es que desde un principio lo hemos dicho con toda claridad. No vamos a ser ni cómplices del PRIAN, de los partidos que ya le fallaron a México, ni tampoco comparsas de Morena. Movimiento Ciudadano está haciendo un esfuerzo en muchas partes del país por construir una alternativa, y esa alternativa se tiene que afianzar. Si no alcanza para ganar ciertas gubernaturas, va a alcanzar para tener una muy buena presencia en los congresos locales, para gobernar municipios importantes, capitales de estados, y de esa manera la contribución de Movimiento Ciudadano a la vida pública de México será notable. ¿Prefieren que se las quede Morena, aunque no se las quede la oposición, con tal de no hacerse a un lado de la contienda y decir, jalamos con los opositores? Preferimos llegar hasta el final. Me parece que aunque se las quede Morena. Lo que tenemos que hacer es honrar nuestros compromisos, honrar nuestra palabra, avanzar nuestra agenda, defender nuestras causas y dar la batalla hasta el final. Yo no doy por perdida ninguna gubernatura. Ahora, se autonombran un partido de oposición. Si son un partido de oposición, ¿no tendrían que tener como prioridad que la oposición ganara? Pues sí, pero la oposición en este país somos nosotros, porque quienes se dicen oposición, estos partidos que ya le fallaron a México, en los momentos coyunturales de este sexenio, pues no han estado ahí para defender las causas de las mexicanas y los mexicanos, de tal suerte que me parece que la única expresión consistentemente de oposición hoy en día es Movimiento Ciudadano. Los demás lo que están haciendo es defender sus propios intereses. ¿Se puede realmente llamar oposición cuando han votado a favor de las cosas de Morena en el Congreso muchísimo, prácticamente todo, incluyendo la polémica Ley Gertz, que prácticamente para los especialistas regresó la Fiscalía a volverse la PGR y, por cierto, a las 2 semanas, esa misma Fiscalía de la que le hicieron el favor se lanzó contra Samuel García en Nuevo León? No hemos votado todo con Morena como se ha, pero digamos, casi todo. Corrido. ¿Qué porcentaje traen? Traen como 85%, ¿no? Cuando el PRI trae 80% de las cosas, viendo los estudios que se han hecho, que son estudios además muy polémicos, porque no puedes equiparar, y perdón que me extienda, no puedes equiparar una reforma constitucional con la aprobación del Día Nacional del Tequila, con todo y lo que nos puede gustar el tequila. Son cosas distintas. No, ahí sí se oponen, pues sí, ¿no? O sea, ¿no? A mí me va muy mal. No lo estaría yo ni entrevistando. A mí me va muy mal, porque además soy de Jalisco. Pero el 80%, con Morena. No, Carlos, fíjate que no. El 80% de las cosas las hemos votado con Morena. Mientras el PRI, hoy el gran aliado del PAN, ha votado como 77 y el PAN 71. Digamos, hay una diferencia de 10% en las votaciones. ¿Qué significa ese 10% de las votaciones? Para dejárselo muy claro al auditorio. Temas con los que sí coincide Movimiento Ciudadano y que hemos acompañado al gobierno. La ley de austeridad, en algún momento la ley de remuneraciones, la regulación de la marihuana,
la ley de amnistía, el outsourcing, en fin, hay temas con los cuales nosotros hemos coincidido. La ley Gertz, y la ley Gertz, que hizo a un lado a las víctimas que y le regresó cara de PGR a la Fiscalía. No, pero que por cierto, el Senado sacó por unanimidad en la primera votación, regresó a la Cámara de Diputados, se incorporó el artículo 40 justamente a petición de Movimiento Ciudadano para favorecer a las víctimas, y cuando regresó al Senado volvió a salir por unanimidad. Digamos, no hay una distinción entre la votación de Movimiento Ciudadano y el resto de las fuerzas políticas. ¿Se sienten orgullosos de esa votación? No, yo creo que pudieron haberse corregido muchas cosas, pero era un tema que habría que sacar para darle condiciones a la Fiscalía. Pero el problema de eso, si ustedes dicen no somos iguales a ellos, y en una votación tan importante como la de la Fiscalía, pues votan como ellos. A ver, hay temas que se pueden corregir en el Congreso. Hay otros que por una situación, una coyuntura, incluso una implicación de Estado, tienen que salir. Me refiero en este caso concretamente al tema de la Fiscalía. La Fiscalía necesitaba instrumentos para hacer su trabajo. El problema de la Fiscalía el día de hoy no es la ley orgánica de la Fiscalía, es la reforma al artículo 19 constitucional que le da condiciones y amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva, que es lo que empodera hoy al presidente de la República y al Ministerio Público para perseguir a sus opositores. Pero toda esa legislación, digamos, todo eso entramado tiene una parte positiva, por supuesto que hay otra que nosotros reconocemos debió haberse hecho de otra manera. Los rivales de ustedes desde la oposición, muchos panistas, priistas, perredistas, dicen, ¿y de cuándo acá Movimiento Ciudadano es realmente de oposición y dice que nosotros no? Cuando ellos postularon a López Obrador 2 veces a la presidencia y tienen esta cercanísima relación, Dante Delgado, el fundador de Movimiento Ciudadano, pues con López Obrador históricamente. ¿Qué responden ante ese señalamiento? Que el país cambió, que por supuesto López Obrador cambió, y que lo que en algún momento fue la posición política del Movimiento Ciudadano de respaldar a López Obrador en 2 elecciones consecutivas, pues tenía que agotar su propio ciclo. López Obrador se convirtió en lo que es hoy, digamos, una especie de autócrata semidemocrático que ya venía mostrando esa posición desde años antes del proceso electoral, y nosotros decidimos desde aquel entonces distanciarnos de López Obrador. Y me parece que hay muchas muestras del comportamiento de oposición de Movimiento Ciudadano en las coyunturas más importantes de este sexenio, en las propias cartas que Dante Delgado ha hecho públicas contra López Obrador, que perdón por la expresión, pero no son cachetadas de payaso, son golpes al corazón de la Cuarta Transformación. Nuestra posición como partido de oposición es clara, contundente y te diría está a prueba. Así lo hemos demostrado en nuestro comportamiento legislativo, político y en el comportamiento también de nuestros gobiernos. Yo no dejaría de tocar que si hay gobiernos que justamente se han parado enfrente de la Cuarta Transformación cuando sí se ha requerido, ha sido el gobierno estatal de Jalisco o el gobierno municipal de Colima, que por cierto fue el único gobierno en presentar una controversia constitucional contra la militarización del país. Tienen como una de las figuras más importantes pues, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Cada vez que el gobernador Alfaro sale y se le pone frente recio al presidente, el presidente le responde y Alfaro se guarda. Bueno, tú le preguntaste eso a Alfaro, creo que la última vez que lo entrevistaste, y me parece que la respuesta es convincente. A ver, no se trata de estar en un pleito permanente, no se trata de ser una oposición a ultranza, se trata de exigir respeto, en este caso a Jalisco, y se trata de mantener una posición muy firme en los temas en los que tenemos interés y que estamos defendiendo. No se trata de estar de pleito con el presidente de la República ni con nadie. Se trata de tratar de enderezar aquellas decisiones que consideramos son incorrectas. Ahora, el presidente López Obrador se está metiendo en esta elección y no temen que busque, por ejemplo, impugnar Nuevo León, en donde tienen ustedes un muy buen chance de ganar. El presidente de la República está haciendo todo lo posible para que esta elección se trate de él. Y no solamente ha declarado, sino que ha confesado. Y ustedes están haciendo todo lo posible para que no se trate de él. Nosotros, claro, cada quien está en su lucha. Quienes le han hecho el juego, por cierto, y le han comprado el relato de la polarización, pues son los que se dicen de oposición y que me parece que es un error estratégico. Pero volviendo a Nuevo León, el presidente de la República no solamente ha declarado, sino que ha confesado que está metido en el proceso electoral. Claro que está generando zozobra, claro que está generando un ánimo de tensión innecesario en la elección de Nuevo León, pero es responsabilidad de todos defender esa elección. El responsable principal de que esa elección salga bien debería de ser el jefe del Estado mexicano. Por eso le hemos exigido que asuma su papel. Esperemos que lo haga, aunque sea en el último tramo de la elección. ¿Y piensan que a lo mejor pueda darse este escenario en donde López Obrador acepte gustoso
la democracia en los estados donde triunfa y considera que hay un fraude electoral en aquellos en donde le ganen? A ver, más le vale al presidente de la República. Él es el jefe del Estado mexicano. Él lo que le conviene es que el proceso electoral se lleve a cabo en los mejores términos. Él debería estar preocupado porque la gente pueda salir a votar en condiciones de seguridad, de libertad, incluso de salud, porque está de por medio la estabilidad política del país. A él no le ayuda la inestabilidad electoral o el conflicto electoral. Por supuesto que va a tratar Esa es la de gasolina obstaculizar. de su movimiento político. Es una irresponsabilidad terrible, Carlos. Y yo creo que sí debe hacer una distinción entre todo su comportamiento dentro de la arenga en la que le gusta estar y su responsabilidad como jefe de Estado. A ver, con eso no se puede estar jugando. Déjeme hago hincapié en 3 estados en donde han sido protagonistas, particularmente de la discusión pública de las últimas semanas. Primero, Nuevo León. El tema de Samuel García. ¿No les da miedo que Samuel gane y se vuelva un bronquito que al final resulte tan excéntrico que todo el mundo empiece a tomar distancia, se venga para abajo, se desplome? ¿No les preocupe que termine siendo un adolescente en Palacio? A ver, Carlos, gobernar no es un asunto sencillo. Lo digo con mucha responsabilidad. Pero a mí me parece que Samuel, con todo y sus deslices que han sido evidentes, notorios, de los que nos hemos reído incluso, ha demostrado, o indignado, por supuesto, ha demostrado en este proceso electoral que es un hombre que tiene una idea de gobierno muy clara, que puede asumir esa responsabilidad y que además ha empezado a convocar a los mejores para que lo acompañen en el gobierno. Yo tengo confianza en que Samuel no solamente va a ganar la elección, sino que va a ser un extraordinario gobernador. Y aclaro, si no lo hace, los primeros en levantar la voz tendremos que ser nosotros, Carlos. La viabilidad del proyecto de Movimiento Ciudadano, no solo en el 21, sino en el 24 y lo que venga, depende de los buenos gobiernos y de los resultados. Y en eso hay parte del compromiso. Si gana Samuel la gobernatura de Nuevo León, ¿se posiciona de cara al 24? O sea, ¿Samuel 24? Se convierte en un actor muy importante de la vida pública de México y creo que todos los gobernadores, hoy por hoy, particularmente estados tan relevantes, simbólicos, como Jalisco, como Nuevo León o como la propia Ciudad de México, pues tienen condiciones, si ellos quisieran, de estar en el arrancadero para el 24. Bueno, si terminan quedándose con Jalisco y Nuevo León, pues yo me imagino que Clemente Castañeda esa noche se toma todo tequila Jalisco, ¿no? O sea, decir, o poner una mitad, ¿no? Si no todo, cuando menos sí brindaría por la salud de las mexicanas y los mexicanos, pero creo además, Carlos, que sería lo mejor que le podría pasar a Nuevo León. ¿Y realmente pasa la prueba anticorrupción Samuel García? Yo pienso que sí, Carlos. Pues porque, por ejemplo, ahorita está pasando lo de Tamaulipas, ¿no? Y sabemos que hay una motivación política detrás, etcétera. Pero también sabemos quién es cabeza de vaca. Si le hacen una buena revisada a las facturas de Samuel, su esposa, su papá, ¿sí pasa? Yo supongo ¿O que se están escudando en la candidatura para conseguir impunidad? Yo supongo que ya se le hicieron. Si no, ya habría salido si es que tuviera él algún problema. Porque justo para lo que sirven las campañas, pues es para que aflore los malos momentos de cualquier personaje. Y lo único que ha habido sobre Samuel García ha sido un boletín irresponsable de la Fiscalía General de la República, donde dice que hay presuntas investigaciones, presuntos delitos, presuntos testigos, y no hay hasta el momento ninguna investigación en firme. Me parece que Samuel ha demostrado en esta campaña que no solamente tiene visión, que no solamente tiene capacidad para encabezar un gobierno, sino que además tiene una trayectoria limpia. Me voy a Campeche. Ahí pues parece un final de fotografía de 2, posiblemente de 3. ¿No temen que si el PRI siente que no le alcanza, el PRI jale con Morena y pierdan ustedes Campeche? A ver, este asunto del primor ya está ocurriendo en Nuevo León. Recordemos que hace apenas un par de días se pusieron de acuerdo el PRI, el PAN y Morena para no acudir a un debate al que acudió solamente Samuel García. Es decir, ya hay una acción concertada. Ahora, cuando se desploma la candidata de Morena en Nuevo León, los votos no se van al PRI, se van a MC. Porque Movimiento Ciudadano es competitivo no solamente en Nuevo León, sino en muchos otros lugares, y eso es lo que la coalición no ha entendido. Quienes le podemos quitar votos a Morena somos Movimiento Ciudadano, no ellos, porque ellos representan una síntesis del pasado. Pero voy a Campeche. En el caso de Campeche, lo que era notorio al principio de la elección, o cuando menos así se pensaba, era que la candidata de Morena iba a arrasar ahí por la popularidad del presidente. Sí. Sin embargo, gracias a la campaña que ha hecho Eliseo Fernández, nuestro candidato, las cosas han cambiado radicalmente. Bueno, y el PRI está ahí.
también. El PRI está ahí peleando junto con Morena el segundo lugar. Sin embargo, hoy la distancia que tiene Eliseo de aproximadamente 7 puntos y creciendo En sus encuestas. me permite, y en las encuestas públicas, me permite a mí pensar que va a llegar con una muy buena ventaja a la elección de Campeche. Que sí veo exactamente lo que tú comentas, la posibilidad de un acuerdo de esos que se dicen oposición, particularmente del PRI, pactando con Morena para impedir la llegada de nuestro candidato Eliseo Fernández. Y esto tiene que ver con que el exgobernador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, tiene miedo de que su candidato Eliseo lo meta al bote. Yo creo que sí. Yo creo que algo esconde y él lo que está buscando es cubrirse las espaldas. Eliseo ha sido muy puntual. Va a investigar, por supuesto, los malos o los presuntos malos manejos del gobernador con licencia y si hay algún ilícito, pues no va a detenerse en perseguirlo. Y quizá eso tiene muy nervioso al actual presidente del PRI. Pero al tiempo, Carlos, me parece que la elección se está acomodando para que Eliseo Fernández sea el próximo gobernador. Vamos a Sonora. Brutal lo que sucedió en Cajeme con el candidato de ustedes, Abel Murrieta. Pero luego viene Ricardo Burs y dice, no me da a mí. Veo que está pareja la contienda entre Gándara y Durazo. La prioridad es que no gane Morena. Me voy con Durazo. Y ustedes lo descalifican. Por supuesto, porque esa es una decisión y una acción que construyó Ricardo Burs, no solamente al margen, sino a espaldas del Movimiento Ciudadano. ¿Los traicionó Burs? En cierto sentido, sí. Y me parece que se traicionó a sí mismo, porque él había construido una candidatura apoyada por muchos hombres y por muchas mujeres en Sonora. Había entusiasmado a una gran parte del electorado y hay muchos candidatos a diputados, diputadas, presidentes municipales que hoy están en condiciones de ganar y que, digamos, por un cálculo estrictamente político, quiero pensar, pues pone en entredicho y compromete el avance que había tenido Movimiento Ciudadano en todos lados. ¿Pero es algo Movimiento Ciudadano en Sonora sin Burs? Sí, yo creo que sí. Y Pero vamos a fuerte demostrar era en el Burs. proceso electoral. Era lo que Burs implicaba, lo que Burs ponía en la mesa. Pues, Yo no dejo de reconocer el gran empuje y el aporte que le dio Burs a Movimiento Ciudadano, pero hoy puedo decir, en el caso de Sonora, Movimiento Ciudadano es mucho más que un personaje. Movimiento Ciudadano es una idea colectiva. Hoy ha permeado en el electorado de Sonora y vamos a ver los resultados porque hay una serie de campañas municipales, incluso la propia campaña estatal, que está y que sigue despertando mucho entusiasmo. O sea, ¿ustedes prefieren que gane Durazo con tal de no darle ese apoyo, ese empujoncito a la oposición? No, lo que nosotros creemos es que si la oposición o los que se dicen de oposición hacen bien su trabajo, pues qué bueno que ganen con la confianza de la gente, pero no pueden estar buscando en Movimiento Ciudadano a los culpables de su fracaso, pues su fracaso está en su propia historia. Ahora resulta que si el PRI no gana una elección, los culpables somos nosotros, los culpables son ellos, son Peña, son los Duarte, son los Rodrigo Medina, son los malos gobiernos, y si el PAN no gana, pues que haga una autocrítica y que también busque su explicación, en el caso de Sonora, pues en Padres, pero no en Movimiento Ciudadano. Nosotros hemos hecho un esfuerzo genuino por construir una alternativa y me parece que es nuestra obligación política y moral llegar hasta el final en ese ejercicio. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano el 7 de junio? O sea, ya que salga el saldo final de la elección. ¿Se van a empezar a matar por el control del partido entre los dos grupos, el grupo Jalisco y el grupo de Dante? No, absolutamente no. Yo lo que esperaría es primero dormir bien, aunque sea una noche. Segundo, sentarnos a platicar. La del 7 al 8 no, porque la del 6 a 7. Sí, esa no se puede, pero espero que la siguiente sí. Y seguir conversando como hemos conversado hasta ahora. En Movimiento Ciudadano no hay una disputa por el control del partido. Lo que hay es armonía, entendimiento y equipo político. Y yo estoy seguro que así vamos a seguir, incluso con la emergencia de estos nuevos actores que seguramente tendrán un peso específico en Movimiento Ciudadano. Nosotros reconocemos los distintos liderazgos que hay, nacionales y regionales, y creo que la clave está en tener la capacidad para sentarnos a platicar, ponernos de acuerdo y construir juntos la ruta de lo que sigue. ¿No están divididos, no están fracturados el grupo Dante y el grupo Jalisco? No existen esos grupos, al contrario. No, sí existen. No, te lo digo en serio, Carlos. Es decir, yo soy dirigente nacional. Han hasta impulsado a distintos candidatos. Uno más absolutamente a uno, otro más a otro. No. Perdón, pero a las pruebas nos remitimos. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Hay discusión? Por supuesto. ¿Hay tensión? Normal. Pero no hay una disputa interna por el control del Movimiento Ciudadano. Para nosotros Movimiento Ciudadano no es un fin, es un medio. Y así le hemos dado ese trato. Yo soy dirigente nacional por consenso de las partes, de todos los elementos que integran Movimiento Ciudadano, por acuerdo de sus liderazgos más importantes.
Y me parece que en la medida en que nosotros tengamos la madurez para mantenernos así, podremos pensar en cosas mucho más grandes. Si tuviera que apostar una botella de tequila, ¿gana el presidente su mayoría en el Congreso? ¿La mayoría absoluta, la mayoría calificada con él y sus aliados? No creo que el presidente gane la mayoría calificada. ¿Y la absoluta? La absoluta me parece que está en riesgo y creo que la posibilidad de quitarle la mayoría absoluta es justamente que Movimiento Ciudadano crezca en número de curules en el Congreso de la Unión. Muchísimas gracias, Clemente Gracias, Castañeda, por estar en Latinos. Es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el partido que ha estado por todos estos temas en la palestra, en la discusión más álgida y ácida en la recta final de la campaña, y es también senador de la República.